Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar de la estrongiloidiasis. Mi nombre es Sandro Panduro. Formo parte de la SOCEM UPU, soy secretario de CPA. ¿Ok? Definiciones. Esta es una enfermedad tropical infecciosa desatendida, como fasciole hepática, por la OMS de tipo parasitaria humana causada con mayor frecuencia por el nematodo Strongyloides estercoralis. Menos frecuentemente es por Strongyloides fowler-Borni y Strongyloides fowler-Borni. Con referencia entre estos dos. Básicamente que el animal que está relacionado más con Strongyloides estercoralis es el perro, mientras que Strongyloides fowler-Borni está más relacionado a las ovejas. ¿Ya? En cuanto a la epidemiología, la prevalencia global está entre 386 y 613.9 millones de personas en el mundo, ¿no? Esto es una cifra bastante elevada y vamos a ver dónde se encuentran. Se encuentran justamente en zonas pobres del sudeste asiático, de África y del Pacífico Occidental. Es importante tomar este punto como epidemiología para los lugares, especialmente donde no se encuentra la enfermedad, pero pueden venir de estas zonas. Pueden haber hecho un viaje, y justamente ahora vamos a hablar de eso. Ahora acá en Sudamérica existen estos casos, así es. Tenemos en Argentina una prevalencia de 0.2 a 50%, dado en un estudio que se hizo. Ecuador de 0.2 a 24 y Venezuela 2.2 a 7, mientras que Perú está en 0.8 a 19.5. No es nada bajo, así que tenemos que tomarlo bastante en cuenta. Perú sí se considera un lugar endémico de esta enfermedad. ¿Ya? Los casos en áreas metropolitanas suelen ser mayor a partir de inmigrantes de áreas endémicas y mayor en estadías prolongadas. O sea, entonces tenemos un paciente que viene, bueno, estamos en Estados Unidos, imaginemos, ¿no? En zonas donde no tiene endemismo, ¿no? Y tenemos un paciente que presenta esta enfermedad. Entonces, está mucho más relacionado con las personas que se han quedado más tiempo, ¿no? No con estadías de unos días, que solamente fue a pasear, ¿no? No, ¿ya? Factores de riesgo más relacionados con el lugar, estamos con las zonas rurales, la temperatura cálida, un alto grado de humedad, se da más en adultos que en niños casualmente, el contacto doméstico también se relaciona, exposición al laboratorio, ¿ya? Infección derivada de un donante de órgano sólido, o sea, un donante podría estar infectado, le entrega este órgano y al final termina infectándolo al otro paciente. Y ya como dijimos, viajes de larga duración y un factor importante, la inmunosupresión para la hiperinfestación. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Acerca del cuadro clínico, son algunas características importantes. En la infección aguda está bastante relacionada con viajeros a áreas endémicas. Ya dijimos que más relacionado con estadías prolongadas. ¿Ya? 7 a 10 días ocurre lo que nosotros llamamos como síndrome de Loeffler, ¿no? Que es urticaria, prurito y tos. De ahí, después de eso, ya podemos encontrar 3 a 4 semanas síntomas gastrointestinales, que ya conocemos bastante bien. Y la eosinofilia, que es muy importante porque es herramienta clave para el diagnóstico. Hay pocos parásitos que generan eosinofilia, como nosotros sabemos que es mayor a 1500, ¿no? En las características tenemos infección crónica, ¿ya? Que pueden ser tanto sintomáticas o asintomáticas. Está muy relacionada con desnutrición y retraso de crecimiento en niños. Ya sabemos las lesiones que ocasiona a nivel del intestino. Vamos a verla más adelante, ¿ya? También tiene una eosinofilia en el 70% de los casos, pero consideremos ese 30% que realmente no está causando esa eosinofilia, ¿ya? En la hiperinfección vamos a encontrar ya no los síntomas clásicos, sino síntomas mucho más graves. Podemos encontrar ilio paralítico, podemos encontrar estado alterado de conciencia, a veces asociado a sepsis,
y o meningitis por bacterias intestinales. Eso es bastante grave. Y justamente porque se está infectando mucho más. ¿Ya? Vamos a ver. Y otro detalle importante, ¿no? ¿Por qué se habría sepsis y meningitis por bacterias intestinales? Justamente porque estas bacterias intestinales atraviesan la pared en conjunto con estreptococcus estercoralis. ¿Cómo lo hacen? Cuando nosotros estamos aquí a la pared intestinal, el estreptococcus, que ya llegó otra vez al intestino, se decide por atravesar la pared y volver a hacer un ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que al atravesar se lleva en su cuerpo justamente las bacterias intestinales. Y esas bacterias intestinales pueden pasar tranquilamente la barrera hematoencefálica, porque están en sangre, y generan meningitis. ¿Me entienden? Entonces es importante tener todos estos detalles en cuenta. Ahora, la parte respiratoria también es importante. No se olviden, porque justamente a su paso por el pulmón también genera estos síntomas y ojalá que no pueda generar la insuficiencia respiratoria que podemos encontrar. ¿De acuerdo? Ya vimos los síntomas gastrointestinales bastante exacerbados, los síntomas respiratorios bastante exacerbados y el estado de conciencia alterado que se genera justamente por sepsis muchas veces. ¿Ya? Muy importante de tomar por supuesto. El diagnóstico. Nosotros sabemos que en los países bastante en vías de desarrollo es bastante útil las pruebas basadas en heces, como sedimentación de Berman, el cultivo de placa en agar, que tienen una buena sensibilidad, una sensibilidad bastante aceptable, así que es una opción bastante buena en nuestro caso, ¿no? ¿Qué más? Eso, lo podemos ver acá, 60 al 98%, y la mejor prueba que existe para esto, la mejor sensibilidad, es la prueba de PCR, ¿ya? En cuanto a pruebas serológicas, tenemos el antígeno NIRI, ¿ya? Más que nada, hacer un poco de resumen, ¿ya? Muy bien. Ahora tenemos el diagnóstico un poquito más de acerca de control de enfermedades, como en inmunocompetentes basados en la población. Se debería hacer una serología y su conjunto para pruebas de heces con seguimiento para ver si está haciendo una eficacia. Si tenemos una persona inmunocompetente individual, más que nada se hace un análisis de heces si hay síntomas. Pero si tenemos inmunodeprimidos, tenemos que hacer prueba de heces repetida para poder determinar una curación. Ya sabemos por qué esto puede mantenerse en el tiempo, vamos a ver ahora la etiopatogenia para poder entenderlo claramente. El tratamiento, acabamos de ver un poquito más de eso, pero no vamos a abundar, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? Como sabemos, los perros están relacionados como hospedadores definitivos, ¿ya? Y bien, ¿cuál es la forma infectante? La larva filariforme, ¿ya? Justamente es la larva que nos va a infectar. ¿Por qué medio lo hace? Por la piel. Entonces aquí vamos a diferenciar dos cosas. Uno es la larva currens y otro es la larva migrans. La larva currens se refiere al Staphylococcus estercoralis, o sea, el camino que hace Staphylococcus estercoralis para poder infectar al ser humano. En cambio, la larva migrans está relacionada más con las uncinales, ¿ya? Es un detalle bastante importante. No es lo mismo. Si es larva migrans por Staphylococcus estercoralis, eso es mentira, ¿ya? Porque es larva currens. Muy bien. Entonces, todo inicia en un piso contaminado con las heces de personas o de perros que tenían la infección, ¿ya? Entonces, ese piso tenía la larva filariforme que al final se ingresa, bastante conocido la vía de ingreso por el pie, ingresa y pasa a torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo llega hasta la zona del pulmón, donde ya sabemos que de 7 días aproximadamente es lo que genera la afección pulmonar, ¿verdad? El síndrome de Lufgren. Entonces, después de hacer eso, esa reactividad
que hace en el pulmón hace que se dé un impulso para poder saltar a la vía digestiva, de la vía respiratoria, justamente a través de la sangre hacia el alveolo pulmonar, obtiene un impulso para poder pasar a la vía digestiva, ¿no? Justamente, como mencionábamos, eso es lo que ocasiona la tos. ¿Ya? Tenemos una tos ahí extraña que podría, que justamente hace este mecanismo. Entonces, cuando salta a la vía digestiva, va hacia el intestino y es donde se vuelve el parásito adulto. ¿Se dan cuenta? Entonces, es el larva filariforme que llegó al cuerpo y nosotros le llamamos el ciclo de Loos, que es el ciclo que hacen estos parásitos de pasar de la vía sanguínea, pulmonar y digestiva, ¿no? Entonces, una vez que llega nuevamente ya al intestino es donde se vuelve la forma parásita adulta. Y esta forma parásita adulta es la que va en la parte femenina depositar huevos, ¿ya? Entonces estos huevos se convierten en larvas rabitoides, que son las que al final salen por las heces, ¿ya? Ahora, como podemos ver aquí, vamos a hablar de la parte más general. Cuando salen por las heces, se vuelven adultos, formas adultas de vida libre. Acá tenemos masculino y femenino que generan huevos ya fertilizados y que luego van a volverse otras larvas rabitoides y así pueden pasar, la verdad, pocas generaciones, muy pocas, para luego volver a infectar a un ser humano, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que puede decidir hacer este ciclo de vida o puede decidir simplemente transformarse en una larva filariforme y volver al ser humano. Entonces, es importante eso. Ahora, a la vez, los huevos que van a convertirse en larvas rabitoides pueden al final eclosionar larvas rabitoides, como dijimos, y no salir del ser humano, sino hacer una nueva infección. En serio, sí, se pueden convertir en larvas filariformes y otra vez penetrar el intestino para poder hacer un ciclo de Loos, un síndrome de Loeffler y hacer todo el mismo juego de las mismas veces. Y esto es un problema porque comienzan a aumentar cada uno de estos parásitos constantemente hasta que invaden tejidos que pueden comprometer justamente la vida del paciente. Entonces, importante todo ese detalle. Como dijimos, la meningitis es bastante clara. El hilio, que dijimos también. Y en cada punto también la insuficiencia respiratoria, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, importante tomar todos estos detalles en cuenta. ¿Ya? Continuemos entonces. Prevención. ¿Cómo lo hacemos? La mejor manera de prevenir es usando zapatos cuando caminamos sobre el suelo. Evitar el contacto con materia fecal y con aguas residuales. Y hacer una eliminación adecuada. Muchas veces los problemas realmente comienzan con nosotros. A veces dejamos la basura en lugares donde realmente no van a ser recogidas, sino van a proliferar la contaminación. Entonces, esa, digamos, mala cultura que no es adecuada va a afectar, ¿no? O sea, especialmente las personas que hacen eso contaminan los suelos y ahí puede venir con ello justamente esta materia fecal contaminada con las rabitoides, ¿ya? Entonces, es importante tener zapatos, hacer una eliminación adecuada y evitar ese contacto con materia fecal y aguas residuales, ¿no? Si cree que puede tener esta enfermedad por lo que estamos mencionando, estás en la selva, ya tienes un periodo medio largo y comienzas a tener esos síntomas, tos, urticaria, y después de 3 a 4 semanas tienes síntomas gastrointestinales, pesadez, entre otras cosas. Si crees que puedes tenerlo y has estado en contacto con esta materia fecal,
por ejemplo, si has estado en una zona de aguas residuales, por alguna razón contaminadas, tienes que ir a verte, ¿no? Si tú piensas que puedes tenerlo, ve a hacerte la prueba y si es positivo, sigue tratamiento adecuado. Como dijimos, no es el fin de esta clase poder hablar de tratamiento, pero sí la prevención. Hablar con su médico, sí, tienes inmunosupresión, si es que has sido paciente trasplantado, si es que estás tomando corticoides, si es que hay alguna razón, algún medicamento que estés tomando que pueda hacer que tú estés inmunosuprimido. Una de las cosas que está bastante relacionado con esta enfermedad es la infección por HTLV1. Entonces, esos detalles es importante decirle al médico cuando vamos por estas dudas que tenemos para poder prevenir la enfermedad, ¿no? Y especialmente prevenir la enfermedad grave, porque ya sabemos que una inmunosupresión está muy asociada con la hiperinfestación de la que estábamos hablando aquí, que si no se trata a tiempo, sabemos que puede tener resultados muy graves. ¿Listo? Esta es la bibliografía que tenía. Muchas gracias.